Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, congruencia. Entonces vamos a ver aquí lo que viene a ser la congruencia. Dice, en el capítulo anterior se trabajó con las líneas notables en el triángulo y los casos de congruencia de triángulo. Ahora trataremos sobre las propiedades que se deducen de la congruencia de triángulos, como también de algunos triángulos rectángulos notables. Tenemos, por ejemplo, la siguiente propiedad. Propiedad de la bisectriz. ¿Qué me dice que es la propiedad de la bisectriz? Dice, todo punto situado sobre la bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. Cualquier punto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, chicos, de distancia de un punto a una recta? Si digamos yo tenía un punto y tenía una recta más o menos así, me pedía la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es la línea perpendicular, la medida de la línea perpendicular a dicha recta. A ese que se le denomina distancia, ¿cierto? Distancia. ¿Ya? Igual, lo mismo pasa aquí en la bisectriz. ¿Qué pasa? Si yo tengo ahí la bisectriz, si busco cualquier punto hacia la recta, hacia las dos rectas van a ser la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Si esta es una distancia D, acá abajo también distancia D. Y lo mismo pasa con sus rayos, ¿no es cierto? El segmento AO, si es X, acá también AR también será X. Eso se cumple en propiedad de la bisectriz. Pasamos a propiedad de la mediatriz. Me dice, todo punto situado en la mediatriz de un segmento equidista de sus extremos. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que va a ser un punto medio. El punto medio en este caso, ¿cuál será? M, ¿no es cierto? Es el punto medio del triángulo o del segmento AB, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Que L, ¿qué viene a ser L? Mediatriz de AB. Ojo chicos, cuando escuchan la palabra mediatriz y mediana, ¿cuál es la diferencia? Que la mediatriz es una perpendicular y la mediana necesariamente tiene que salir del vértice, ¿cierto? Por ejemplo, tengo aquí el mismo triángulo, dibujo acá. El mismo triángulo. ¿Cuál será el punto medio? Aquí, ¿no? Ahí. Acá también, aquí. ¿Cuál es mediatriz? La mediatriz es una perpendicular al punto medio, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, esto es la mediatriz. ¿Por qué media? Divide en dos partes iguales. Y mediatriz porque viene a ser una perpendicular. A cambio, a diferencia, la mediana, ¿qué es la mediana? Claro, también viene a pasar por el punto medio de uno de los lados, pero necesariamente sale de un vértice. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, es diferente, ¿no? La mediana de la mediatriz. En este caso, en este triángulo, ¿por qué estará pasando por este punto P que pertenece al triángulo? Es porque este triángulo es isósceles. Acá justo lo dice, ¿ve? P pertenece a L. PA es igual a PB, ¿no es cierto? Esas distancias son iguales. Por lo tanto, decimos que ese triángulo APB, o sea, el triángulo que viene a ser isósceles, ¿ve? Entonces se cumple en el triángulo isósceles
Y en el triángulo equilátero se cumple. ¿Qué cosa? Que la mediatriz también va a ser la mediana. También va a ser altura y también va a ser bisectriz. Eso está acá, ¿ve? En el triángulo isósceles dice. Y acá le aumentamos, ¿ya? Y equilátero, ¿ya? Y equilátero. La altura relativa a la base es también mediana, bisectriz y mediatriz. ¿Ven? De ahí tenemos todas esas propiedades, o bueno, todas esas líneas notables que corresponden a un triángulo isósceles o equilátero, ¿ya? Entonces, BH, ¿qué será? BH es altura, también a la vez es mediana, también a la vez es bisectriz, también a la vez es mediatriz, ¿ve? Una sola línea notable cumple cuatro funciones. ¿Dónde pasa eso? En el triángulo isósceles y equilátero. ¿Qué más se cumple en el triángulo isósceles? Dice, la suma de las distancias, EP. ¿Dónde estará EP? Esto, ¿no? Una perpendicular. Y EQ dice, nos da la altura, AH. Allá, esas distancias, ¿no es cierto? De un punto cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier punto. O incluso también puede ser acá así, ¿no? Así, así. O así, así. Cualquier punto. Pero de ese punto, las perpendiculares hacia los lados opuestos, ¿qué viene a ser? La suma será igual a la altura, ¿ve? Entonces, si AB es igual a BC, claro, solamente en el triángulo que isósceles o equilátero. Solamente en esos triángulos se cumple eso, ¿ya? Dice, E pertenece, o es un punto cualquiera, ¿ve? De toda la base AC. Por lo tanto, tenemos que EP, que viene a ser este segmento, ¿no es cierto? Es igual, o bueno, más EQ es igual a la altura, ¿cierto? Altura AH. A ver, pasamos a la siguiente parte. A la siguiente parte. ¿Qué dice aquí? Ahora tenemos teorema de qué? De los puntos medios, ¿no? Dice ahí, en un triángulo, la paralela a un lado, trazada por los puntos medios de otro, corta al tercero en su punto medio. Quiere decir, si yo ubico este punto medio M y trazo una paralela a AC, este punto N también será punto medio. Eso es lo que me quiere decir. Ahora seguimos leyendo. ¿Qué dice? El segmento determinado se llama base media o paralela media y mide la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. O sea, MN, que será la mitad de AC. Si AC mide 10, MN mide 5. Si AC mide 100, MN mide 50. Si AC mide 2, MN mide 1. La mitad. ¿Estamos? Aquí dice, si AM es igual a MB y MN es paralela a AC, N es punto medio de BC. Ah, ya, eso ya les dije, ¿no es cierto? Y se denomina la base media. Pasamos siguiente. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. En todo triángulo, triángulo rectángulo, ¿no? La mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de ella. O sea, la mitad de la hipotenusa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener tres segmentos de igual magnitud. ¿Cuáles son? A partir del ángulo recto hacia el punto medio de la hipotenusa,
será la misma distancia a la que divide el segmento, ¿no es cierto? A y A. Los tres vienen a ser A. Listo. Pasamos a triángulos rectángulos notables. ¿Cuáles son esos triángulos rectángulos notables? El de 45, el de 30. Ahí faltan más, ¿no? El de 37, el de... ¿qué más? El de 15 y así. Entonces, ¿qué son los triángulos notables? La forma, ¿no es cierto?, más rápida de encontrar una medida. Si yo, por ejemplo, quiero hallar una medida y no me acuerdo los triángulos notables, ¿qué tengo que hacer, por lo tanto? Pitágoras, ¿no? ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los otros catetos al cuadrado. Cateto 2 al cuadrado. La suma de catetos al cuadrado. ¿A qué es igual? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Ahí. Hasta ahí sería, chicos, la parte teórica, ¿ya?